Hola Juan María, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas tardes a la audiencia. Pues muy triste, Ale, cuando no tenemos un jefe de Estado que enfrente una situación como la que estamos padeciendo, pues no podemos más que lamentarlo cuando estamos viendo que en otros países ya están saliendo de la pandemia, como Alemania, en donde una verdadera jefa de Estado como Angela Merkel supo asumir desde el principio los problemas que habían. Y sin embargo, en México, te lo doy por partes, Ale. El presidente está anunciando cosas que son hasta ilegales. Uno, no se le puede disminuir el salario a ningún trabajador, eso es por ley. Dos, el aguinaldo es sagrado, únicamente se le puede restar al trabajador cuando él mismo lo dona, cuando él mismo renuncia. Ahora bien, el presidente sigue abordando y nunca nos dice dónde están esos ahorros, dónde está esa austeridad. Si su austeridad dice que va a costar menos Dos Bocas, eso no es austeridad, esos son descuentos, eso quizás son economías, pero no podemos hablar de todo esto. Lamentablemente no estamos teniendo un programa económico contracíclico, que es lo que estaba exigiendo la situación. Hoy, Ale, estamos ante una situación inédita, no tiene nada que ver con 2007-2018, es una situación que va a marcar a las próximas 2 o 3 generaciones. Esa es la parte fundamental, la parte medular de lo que está sucediendo. Y en contraste, y no me quiero alargar muchísimo en esto, está el brillante anuncio del Banco de México. Esa es la prueba, y ahí quizás Raúl podrá también bordar sobre este tema, de que las instituciones son indispensables para el equilibrio del país. El anuncio que hace el Banco de México el día de ayer, cuando reduce de 6.5 a 6 la tasa de interés, y segundo, lanza un paquete de 750,000 millones de pesos para que la banca pueda apoyar con créditos a todos los sectores de la economía del país. Eso es hacer la tarea, y creo que esa es la excepción de lo que estamos viviendo en México, Ale. Sí, bueno, afortunadamente hay quien se atreve y lo hace, Juan María, porque definitivamente pues por parte del gobierno federal no hemos visto que estas acciones vayan a suceder, por lo menos no hasta el día de hoy. También estamos enlazándonos con Raúl Frías. Raúl, te escuchamos. No, pues es que me quedo reflexionando lo que dice Juan María. En la mañana lo comentábamos, Juan María, o sea, este paquete de austeridad, bueno, que primera vez, es que hay varios comentarios, me gustaría irlo desglosando, si te parece. Este paquete, este decreto que hoy anuncia y que publica el Diario Oficial de la Federación, no he checado si ya está publicado, pero supongo que si lo dijo el presidente, ya debe ser así. No hay nada nuevo, Juan María. O sea, este tipo de medidas, las que anuncia, las había dado a conocer en aquellos 20 puntos que alguna vez dio al principio de su administración, que era parte de esto, reducir el gobierno. Y que me parece que esa visión de reducir el gobierno, me parece que siempre ha sido, desde mi punto de vista, siempre ha sido deseado. Incluso todos los candidatos a la presidencia siempre hablan de hacer pequeño al Estado, cuando en la realidad siguen contrate y contrate más personas. Pero, a ver, ahí están algunos de los puntos, y yo creo que merece lo que tú comentas, algunos puntos de vista. No habrá despido de personal al servicio del Estado, no se contratará más servidores. Eso me parece que no es nada nuevo. O sea, a ver, yo esperaba que este decreto tuviera algo que ver con el tema de la pandemia, pero me parece que este es un decreto para la austeridad republicana, que desde antes de la pandemia estaba de alguna forma ya vigente. Por eso creo que a veces hay como ideas diferentes de lo que está sucediendo. Hablabas de la ilegalidad de reducirle el salario a los altos funcionarios, y además de que no van a tener aguinaldo. Sí, no se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y suministros. Entonces, ¿por qué se contemplaron en los presupuestos? Sí, de alguna forma ahora se les va a reducir el 75%. Se cancelan 10 subsecretarías, sin embargo se mantienen los ingresos y a los empleados de estas 10 subsecretarías, cosa que suena también en cierta forma ilógica. En fin, hay temas, Juan María, y coincido contigo en el tema de que hay incluso ilegalidades dentro de este decreto, pero voy más allá.
sí, yo pensé que era algo relacionado con la pandemia. Definitivamente, Raúl, creo que estás tocando el punto medular. Apenas ayer se confirmó o se hizo oficial la entrada de la tercera fase. Sería el momento en que el único tema, el tema central, el tema medular, fuera sanitario, fuera las acciones que se están haciendo por atender a los enfermos. Mañana, Raúl, entra en vigor el acuerdo con los hospitales privados. Es decir, tenemos muchos temas pendientes, muchos asuntos, y el presidente peleándose con los periodistas. No es posible que estemos perdiendo el tiempo en nimiedades, en asuntos que no vienen al caso, y creo que la parte que hace el presidente por echarse a la bolsa a quienes hablan bien de él, es un momento verdaderamente inadecuado, Raúl. Como tú dices, hoy era pandemia, hoy era asunto sanitario. El económico es un asunto que sigue arrastrando este gobierno. Oye, y el tema, yo esperaba que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, apareciera. Pero no aparece, Raúl, no aparece por ningún lado el secretario de Hacienda, a pesar de que, bueno, lo hemos comentado prácticamente en todos los comentarios de opinión, como el exsecretario Ursúa calificó de palos de ciego lo que están haciendo en el actual gobierno. Y por otro lado, no vemos que más de que declaraciones oficiosas, porque son a través de boletines, en donde el secretario Herrera ha estado estableciendo que existen líneas, sí, pero el presidente dice, Raúl, que no se va a recurrir al crédito externo. Entonces, cuando el secretario de Hacienda está hablando que tenemos el apoyo de líneas de crédito del Fondo Monetario Internacional, de la banca privada, ese es crédito externo. Entonces, ni siquiera están hablando el mismo idioma, no se está hablando el mismo idioma. Y mira, Raúl, una cosa bien seria que le estabas tratando hace un momento, lo que está pasando en Chiapas, lo puedes reproducir en las zonas muy depauperadas de la Ciudad de México, de Guadalajara. No tenemos que ir hasta el sur para que nos encontremos con esa pobreza con la cual no vamos a poder enfrentar una pandemia de estas características. No hay suficientes recursos para poder atender la demanda que ya se está registrando. Ya fueron más de 100 muertos en la última jornada, Raúl. Y lamentablemente esto va a empezar a multiplicarse, Juan María. Pero mira, viendo el cuadro que nos pone producción, sí, cuando el presidente termina de anunciar este decreto, que le dedicó un buen rato, termina diciendo, de esta forma quedan blindados los programas sociales de la Cuarta Transformación. ¿Sí? Entonces, híjole, vuelvo a esto. Programa de apoyo a adultos mayores, si quieres regrésame al anterior, por favor. Sí, apoyo a los adultos mayores, continúa a los Sembrando Vida, a los jóvenes Construyendo Futuro, a todos los que de alguna forma, bueno, aparecen precisamente las becas a la Benito Juárez, en fin, todo esto de alguna va a continuar, pero el objetivo, y lo dijo claramente el presidente, es, bueno, mantener lo que son las grandes obras o los grandes proyectos de esta administración. El aeropuerto de Santa Lucía, la rehabilitación de 6 refinerías, la construcción de 2 bocas y el Tren Maya. Todo esto es parte de lo que el presidente hoy en este decreto, digo recicladas muchas de las propuestas, las estamos viendo de nueva cuenta en este tema, ya publicándolas en el diario oficial, en este momento clave. Por eso llama la atención de nueva cuenta esto que ocurre, como ocurrió esta mañana, Juan María. Si tú te regresas al tiempo, si tuviéramos el momento del 1 de diciembre de 2018, es exactamente lo mismo que anunció cuando estuvo en su toma de posesión. ¿Cuándo, Raúl? El 28 de febrero, por ponerle una fecha al primer muerto por COVID-19 en México. A partir de esa fecha, el mundo para México es otro. No tiene nada que ver con el México que teníamos hasta esa fecha, porque la situación va a ser completamente diferente en materia de salud, que como tú estás subrayando es lo más relevante, pero enseguida lo que va a ser la vida para las personas en sus empleos, para las pequeñas empresas, para las microempresas, para las medianas y hasta para las grandes. Y yo subrayaría, esta situación
dependiendo de la forma en que la asumamos, va a pegarle a las próximas 2 generaciones por lo menos. Tú y yo, Raúl, somos producto de lo que sucedió con la docena trágica de López Portillo y de Echeverría. Sabemos qué sucede cuando 2 malos gobiernos no saben manejar la situación económica del país. Y si a eso le añades que aquí hay un problema de salud, nos presenta un panorama mucho más grave. Subrayaría nuevamente lo que has estado diciendo, Raúl. No hay nada nuevo con lo que está presentando el presidente de la República ante situaciones completamente inéditas en el mundo. Así es, me parece exactamente. Bueno, esta mañana especulábamos, Gastón y yo, con Víctor, con eso termino, si esto era parte de un distractor, Juan María, porque yo no me explico en este momento publicar este decreto con medidas recicladas que ya sabíamos ante esta circunstancia, a lo mejor es un distractor ante el tema del petróleo, el tema de la pandemia, el tema económico que se nos viene fuerte. Y entiendo el optimismo del presidente. Mira, al principio yo decía, bueno, el presidente lo entiendo, él como la cabeza de este país debe tener una visión optimista de lo que está sucediendo. Me queda claro y lo justifico. Pero cuando se quiere seguir culpando de todo, ¿sí? Que ahora resulta que el coronavirus pareciera que es la consecuencia del neoliberalismo en el mundo. De ese tamaño. No, para poder repeler lo que significaba el gran enemigo que era Hitler en ese momento. En ese momento, Raúl, no hay pie para el optimismo, hay pie y necesidad de un verdadero jefe de Estado y de gobierno que asuma, no que divida, no que esté peleándose con los demás, no que se esté peleando contra todo el ciclo económico que se está dando en el mundo. Y eso creo que se agradecería más con un presidente que asumiera esas funciones, porque la verdad, estamos contra el mundo. Yo te pongo nada más el caso del petróleo. La mayoría de los países productores de petróleo, ahorita lo que menos quisieran es estar produciendo, estar extrayendo, y nosotros seguimos pensando que nuestra solución es la extracción. Imagínate, con un mundo lleno, inundado de petróleo, con precios totalmente depauperados, Raúl. Claro, y termino con esto. Cuando dijo el presidente la frase de que el coronavirus nos caía como anillo al dedo, no entendí muy bien en qué concepto lo decía. Hoy, luego de escuchar parte de la mañanera, me queda claro, ¿sí? Para el presidente, la pandemia del coronavirus, con todas sus consecuencias, con la crisis económica de miles y de millones de trabajadores y de pequeños empresarios, ¿sí? Entiendo esa expresión que aquel lo comentamos ese día, ¿sí? De que esto nos caía como anillo al dedo para afianzar pues la 4T que ha impulsado el presidente. Así las cosas, Juan María. Sigue siendo un ámbito totalmente ideológico, político, para un momento en que estamos viviendo problemas económicos y sanitarios. Esa es la realidad, Raúl. Y perdón, creo que eso es relevante. Permíteme nada más pasarle una información a nuestra audiencia, porque hoy Estados Unidos está extendiendo el cierre de la frontera hasta el 20 de mayo, Raúl. El Departamento de Seguridad Nacional publicó hoy en el Registro Federal la restricción de viajes no esenciales en la frontera con México por otros 30 días debido a la pandemia. La medida limita temporalmente, y esto para mucha gente que le va a afectar, la entrada de personas provenientes de México por los puertos terrestres a lo largo de la frontera. Se limitan solo a viajes esenciales. Por supuesto, pueden seguir viajando quienes son residentes legales o ciudadanos, y no aplica tampoco para viajes aéreos, ferroviarios o marítimos entre Estados Unidos y México, Raúl. Grave, y sobre todo porque en esos puntos fronterizos, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, sí, hay gente que va y viene todos los días, que vive en Tijuana y que trabaja en San Diego, que vive en Ciudad Juárez y que se cruza al lado americano, en Laredo, Nuevo Laredo, México, y se aprovecha de preguntar al presidente. Lamentablemente hay otros que los perdemos. Gracias. Gracias, Juan María, por habernos acompañado hoy. Seguramente mañana nos enlazamos para volver a analizar la mañanera. Gracias, Juan María.
Hasta luego, muchas gracias, Ale. Hasta luego, buenas tardes. Es momento de hacer una pausa, ya volvemos.